Pentecostés es, y se podría decir de alguna manera, que es el cumpleaños de la iglesia cristiana. ¿Ya? Yo soy más de la visión de que la iglesia viene desde el Antiguo Testamento, pero Amén. La iglesia cristiana, como la conocemos hoy en un sentido, sí, comienza ahí en Pentecostés. Y hay un hito trascendente aquí. Hay un cambio en la forma de hacer las cosas de alguna manera. El libro de Hechos, algunos, y concuerdo, en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque vemos la obra del Espíritu Santo guiando a la iglesia durante todo este libro. Y si les pareció raro donde corté la lectura, fue porque quizás la lectura debe haber sido Hechos 1 y 2, pero consideré que era un poco largo. Así que lo que tuvieron fue un canapé introductorio, pero vamos a ir y mantengan su Biblia abierta porque vamos a pasear un poco por esos dos capítulos, ¿ya? Después de la resurrección y antes de su ascensión, Jesús advirtió a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran algo que Él les había anunciado. Decimos una vez, y lo que leemos allí es que dice: una vez mientras comían con ellos, les ordenó no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan les bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron desde el monte llamado Los Olivos, que estaba como a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban y estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hijo de Jacobo, y todos unidos en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración junto a las mujeres, con los hermanos de Jesús y su madre. En el versículo 15, de ahí del capítulo 1, nos dice que los creyentes eran un grupo de unos 120 personas. No sé si ustedes pueden ponerse en los zapatos de estos 120 creyentes. Por un lado, estaba el hecho de que Jesús, su líder, su maestro, había sido hace algún tiempo atrás recién crucificado. Lo perdimos, resucitó, lo tenemos de nuevo, y después se fue nuevamente. Ascendió, está con nosotros. Y cuando leíamos esa imagen de la ascensión, ¿no es cierto? Ellos quedan como pegados mirando el techo. Y tiene que venir un ángel a decirles: oye, despabilense, tienen pega que hacer, hagan lo que el Señor les dijo. Así que debe haber, me imagino yo, o yo en sus zapatos al menos, estaría triste, quizás con incertidumbre, duda, ¿cómo lo vamos a hacer? Estaba esta gran comisión que el Señor nos había dejado de llevar su evangelio a todas las naciones, pero somos solo 120. Y si los judíos y los romanos pudieron matar a Jesús, que tenía superpoderes, diríamos, así como en esta época de superhéroes, que hacía milagros y todo, y era obviamente espectacular, igual, diríamos en Chile, se lo pitearon. ¿Qué más queda para nosotros? Yo estaría asustado. Y no sé, en algún momento habían más de 5.000 personas siguiendo a Jesús cuando Él predicaba y éramos un montón y aquí iba la cosa, y ahora somos 120 nomás. Quizás a veces nos sentimos un poco así, ¿no es cierto? Somos 30 nomás y tenemos todo chihuayante para evangelizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y por otro lado, quizás estaba esta sensación de ya, vamos. Pero Jesús nos dijo: no, quédense. Y oren, estén aquí juntos. Y el llamado al Señor debe ser difícil de llevar a cabo para ellos. Esto de estar juntos en oración, esperando algo que va a pasar cuando no sabemos.
No sé a ustedes, pero a mí eso me cuesta. Así que me digan, espera algo. Y me dice, ya, pero igual puedo hacer algo, ¿no? Uno siempre quiere hacer algo. Y hay gente más activa que al tiro, arreglemos, no, ¿cómo vamos a estar quietos? Pero la Biblia constantemente, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos llama a estar quietos, a confiar y descansar en el Señor. Y a estar juntos, esperando y en oración. Y yo soy de la visión de que el evento de Pentecostés es un evento único en la historia de la iglesia. Pero definitivamente ese patrón de estar juntos en oración, esperando que Dios actúe, no es único. Lo vemos aquí, lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en varios momentos. Y yo creo que no es coincidencia. Y algo nos deja de lección a nosotros. En que hay momentos que son más de los que nos gustaría, en que quizás no somos llamados a hacer tanto, sino a estar juntos en un mismo espíritu, en oración, esperando la guía del Señor por su espíritu. Esto de que sean pocos es una muestra clara de lo que el Señor había enseñado en su Evangelio, de que el Evangelio era como una semilla de mostaza, ¿no es cierto? Pequeña, pero que caería y de ahí crecería un tremendo árbol. Este es el escenario del cumplimiento de la promesa. Este grupo de creyentes orando juntos. Recordarán que la noche que fue entregado Jesús les dio muchas enseñanzas a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. Juan 14, 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Abre paréntesis. Siempre enfatizo eso. Dice Jesús que el Espíritu Santo nos recordará lo que Él nos ha enseñado. Y si tú no conoces la palabra del Señor, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? Los discípulos primero escucharon a Jesús, conocían su Biblia, y Jesús le dice, bueno, el Espíritu Santo, eso te va a recordar. Juan 16, 7. Les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, lo enviaré a ustedes. Y así les había dado muchas enseñanzas más a sus discípulos respecto a este Consolador. La palabra Consolador en el original tiene la idea de aquel que está a mi lado como un abogado, defensor, que me acompaña en la batalla. Ahora, después de su ascensión, estaban estos 120 discípulos unidos en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén, esperando el cumplimiento de esta promesa. Al final de Pentecostés, todos los creyentes estaban juntos en un mismo lugar, cuando de repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se repartieron entonces unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas que el Señor le concedía a cada uno. Quiero que paremos a mirar esta escena tan extraña un minuto para nosotros. Y como dije, es un evento único, porque está representando un cambio único en el paradigma. Primero, esta idea de viento y fuego son elementos que para los discípulos no eran tan ajenas, conocían su Antiguo Testamento. Siempre estaban relacionadas a la presencia de Dios. ¿Recuerdan a Moisés en el desierto? ¿Cómo se le manifiesta al Señor? A él
en una zarza de fuego que nunca se terminaba de consumir. ¿Cómo era guiado el pueblo de Dios en el desierto? Con fuego y humo, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de la presencia de Dios por medio del fuego y el viento y el ruido, ¿no es cierto? Pensamos en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Esa imagen también nos habla de lo mismo. Entonces, esto tenía que ver con la presencia de Dios. Pero hasta ese momento, ¿cómo veían los judíos, o vivían los judíos el concepto de la presencia de Dios? ¿Dónde? Para ellos era el lugar donde habitaba Dios en medio de ellos. El templo. El templo en Jerusalén era el lugar donde yo iba para estar en comunión con Dios. Si yo era un judío, tenía que ir a Jerusalén. Siempre, alguna vez en el año tenía que mandarme en su caminata a Jerusalén porque mi relación con Dios se basaba en mi relación con el templo. Ahí era el sacrificio, ahí estaba la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces, ¿qué está pasando aquí? En Pentecostés. Hasta ese tiempo, si tú querías acercarte a Dios y eras griego, árabe o de otra nación, tenías que convertirte al judaísmo y viajar a Jerusalén. Y eso pasaba en esta fiesta de Pentecostés. Venía gente, judíos de la dispersión, prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo, estaban todos ahí. La idea del pueblo de Israel era ser una luz que atraía, ¿cierto?, a las demás naciones. Era como ser, ¿cuál es el fenómeno físico? Centrípeto. Pero ahora está cambiando. Ahora Jesús había enviado a sus discípulos a ser testigos a todas las naciones. Pero debían esperar este evento. ¿Por qué? Porque debían tener claro que aquí la presencia de Dios, si yo no estaba en un edificio, sino que estaría en cada uno de los creyentes. Cada uno serían mini tabernáculos, mini templos. Por eso es que más adelante en el Nuevo Testamento Pablo va a decir, ustedes son templo del Espíritu Santo. La razón por la cual tenemos que estar más flaquitos, hacer deporte y no maltratar nuestro cuerpo fumando y llenándonos de cosas que nos hacen mal, es porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso está ocurriendo. Ese es el evento teológico gigante, el cambio de foco. Que tenemos que tener claro cuando estamos pensando en construirnos una capilla, un edificio para la iglesia. Yo siempre peleo con los hermanos evangélicos, nos dicen, no, es que mi templo está. No, tu templo no, esto no es templo. No, es más, yo dormía ahí, esta era mi casa antes. Mi primera pieza en esta casa estaba ahí estaba mi cama. Tuve con fiebre, diciendo estupideces y varias veces. Aguardo ahí. Este es un edificio, es una casa. No importa lo grande y bonito que lo amoronemos, no es el templo. Porque nuestro templo en primer lugar es Cristo. Pero al mismo tiempo, por la obra del Espíritu Santo, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, habitando en nosotros por el Espíritu. Y eso es lo que Jesús dijo a sus discípulos. El Padre y yo moraremos con ustedes por medio del Espíritu. ¿No les da cosita pensar en eso? Si hablamos del Espíritu Santo, así como, Pero Jesús dice que el Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo, está con nosotros. Dios mismo, el creador de todo el universo, vive en nosotros. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cómo reaccionó el pueblo a lo que estaba ocurriendo?
Para la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta de la cosecha, que se celebraba unos 50 días después de la Pascua judía, por eso se llama Pentecostés, viene de penta, de 5, ¿ya? Se reunían, ¿no es cierto?, toda esta gente de todos los rincones del Imperio Romano. Judíos que muchos hablaban más de un idioma, hablaban hebreo, pero también hablaban sus idiomas de origen, de donde venían. Y al ser atraídos por este ruido, que yo creo que tenía justamente esa intención, que la gente pusiera atención a lo que estaba pasando ahí, dice que quedaron desconcertados y maravillados. ¿No serán estos galileos los que están hablando? Los galileos eran como, dentro de Judea, considerados como lo más rasquito, ¿eh? Si eres de Jerusalén, eres como bacán. Entonces, ser galileo era, claro, no podían cachar nada si eres galileo. Y estar hablando todos estos idiomas. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra lengua materna? ¿Y de qué es lo que estaban hablando? No es solo que aprendieron, dejaron sin pega el John, aprendiendo idiomas rápidamente, automáticamente, sin ir a ningún instituto, ni clases, ni nada, ¿eh? Sino que estaban hablando las maravillas de Dios. Entonces, aquí hay otro tip interesante, y más que interesante, clave. La obra del Espíritu Santo, o la señal más clara de la obra del Espíritu Santo, es que lo que produce eso en nuestras vidas es que el centro de nuestro hablar y nuestro actuar sean las maravillas de Dios. No es yo. Miren, tengo el Espíritu Santo, qué bacán soy yo. Tengo superpoderes ahora. ¿Eh? Como algunos pseudo predicadores tienden a poner, ¿cierto? Hago cosas. Eso no es el Espíritu Santo. Puede ser cualquier cosa menos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que personas comunes y corrientes, débiles, puedan proclamar con valentía las maravillas de Dios. Y el ejemplo mayor de eso aquí es Pedro, que unas semanas antes había estado negando a Jesús, débil, impetuoso, con todos sus defectos. Y cuando le preguntaron, ¿eres tú uno de los discípulos? No, yo no soy. Aquí se para frente a una tremenda multitud y se manda el sermón de su vida. ¿No es cierto? Por lo tanto, sépanlo bien todos, todo Israel, que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, tampoco fue un sermón así light, como para engrupirlos, engatusarlos, así como, les voy a contar la parte bonita. No, fue un sermón duro al hueso. Este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. La exaltación de Cristo, por sobre todo, es una clara y manifiesta señal de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solo estaba obrando en Pedro y en estos 120, sino que el Espíritu Santo estaba obrando en aquellos que estaban oyendo. Porque al oírlos todos, profundamente conmovidos, preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? La respuesta de Pedro nos hace esperar: arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes y para sus hijos.
para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Este Espíritu Santo que ha caído en forma evidente, digamos, pirotécnica sobre estos 120, no es una exclusividad de un grupo de élite, de los monjes apartados en el templo rey de arriba, sino es para todos a quienes se arrepientan y crean en el Evangelio. Es para todos los que el Señor ha de llamar. Diríamos hoy día, es democrático, en el sentido de que es para todos. El Espíritu Santo no es exclusividad del pastor, del concilio o de otros pocos. El Espíritu Santo es para todos quienes se vuelven a Cristo. Porque todos somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios. Dice la alabanza que cantamos a veces, ¿no es cierto? Y eso significa que el Espíritu Santo mora en nosotros. Abro paréntesis. Eso debe hacernos pensar 2 veces respecto a cómo hablamos y cómo tratamos a nuestros hermanos. Sea que sea el obispo o el hermano más humilde de nuestra congregación. Es en primer lugar una persona creada a la imagen de Dios, pero en segundo lugar es templo del Espíritu Santo. No debemos juzgar como el mundo juzga, sino como Dios lo hace. Aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas y se mantenían firmes en la esperanza de los apóstoles y en la comunión del partimiento del pan y la oración. El Espíritu Santo comenzó a formar una comunidad del cuerpo de Cristo en la tierra. Yo he predicado sermones y si han recibido al Señor 4 personas, creo que ha sido un día de avivamiento para mí. Pero 3.000, wow. No es que Pedro, yo creo que tenía muy claro que ese no había sido él, sino que había sido el Señor. Nosotros también somos herederos de esa misma promesa, de formar parte de esa misma comunidad. Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Espíritu Santo que nos lleva a arrepentirnos, a creer en Él, a recibir en Jesús y a llegar a ser sus hijos. Esa es obra completa del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es quien nos da poder para vivir como hijos de Dios. Es todo de gracia. Todo es un regalo. Él nos llama y Él nos capacita. La vida cristiana sin el Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, es imposible. La salvación, de principio a fin, es un regalo de Dios a todo el que cree. Esta es la vida abundante que Cristo dio su vida en la cruz para entregarnos nosotros. Para que por su gracia cada uno viva una vida naturalmente sobrenatural. A veces se nos olvida eso. A veces somos tan cerebritos, intelectuales, inmaterialistas, y olvidamos que adoramos a un Dios que es sobrenatural y que lo que es sobrenatural para Él es lo normal. Lo que para nosotros es extraordinario, para Él es ordinario. Para que seamos más que vencedores en las dificultades, para que seamos testigos donde quiera que estemos.
no debemos olvidar que esta misma iglesia que vivió esto, y ahora, por así decirlo, Pentecostés es como la pistola de largada de la carrera. ¡Pah! Esperen, aguanten, posiciones, listos, ¡ya! Pero cuando avanzamos por hechos, nos damos cuenta que se quedaron pegados en Jerusalén. En Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra, y quedaron en Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Estamos tan bien aquí, estamos creciendo, todos nos quieren. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo ahí? Una patadita en el cuerpo. Persecución, para que realmente salieran y fueran a ser testigos donde quiera que iban. Necesitaron un cariñito. Porque sí hay momentos en que tenemos que esperar y orar, pero también hay momentos en que tenemos que actuar. Al someternos en obediencia a Dios, es el Espíritu Santo que produce en nosotros fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fe, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso no son los frutos, es el fruto. Y esa es la señal clara de la presencia del Espíritu Santo en todo creyente. El Señor nos puede capacitar por medio de su Espíritu en forma especial para uno u otro trabajo, para una u otra tarea. Es el Señor que nos da dones que son diferentes en cada uno de nosotros. Pero esta característica, esta lista de aquí, no es de algunos. Esta lista de aquí es la que debe caracterizar la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Mi papá usó una vez predicando de esto una ilustración que era de un guante. Un guante en el que usamos esta mano. Pero si yo tengo el guante aquí, ¿de qué sirve el guante? Tiene todos los deditos, tiene la forma de mi palma, de mi mano, pero no me abriga, no puede agarrar nada. Con suerte, si es bonito el guante, puede decorar mi pared. No sé, podría hacer un cuadro con los guantes. Pero no me imagino que pueda hacer nada más útil con unos guantes que no tienen un par de manos adentro. Pero un cristiano o una iglesia que no se somete y no permite el obrar del Espíritu Santo es como un guante sin mano. Ahí está la clave, hermanos. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin considerar y sin someternos al Espíritu Santo. Y cuando hablo del Espíritu Santo, hablo de someterme a Cristo, hablo de someterme a Dios por su palabra. No me entiendan mal. A veces hay cristianos que tienden a hacer una distinción entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esto es como un par de binoculares, van juntos, no puedo separarlos. El Espíritu Santo escribió este libro. Él me va a recordar lo que está en este libro. El Espíritu Santo nunca te va a decir que hagas algo que va en contravención de este libro. Celebramos una fecha importante, ¿no? Esta iglesia, y me encanta que en el logo actual lo diga, se llama San Juan Evangelista. La iglesia siempre se llamó San Juan Evangelista, pero normalmente no todo el mundo la conocía por San Juan. Pero su nombre era San Juan Evangelista. Eso debe definir su carácter como iglesia. El carácter de que ustedes como una comunidad existen
no para el beneficio de ustedes, sino para el beneficio de los que no son parte de ustedes. Lo voy a decir de nuevo. Ustedes como iglesia existen no para el beneficio de ustedes en primer lugar, sino para el beneficio de los que no son parte de esta comunidad. Todo lo que ocurrió el día de Pentecostés, no fue en primer lugar para el beneficio de esos 120, fue para el beneficio de esos 3000. A esos 120 le dijeron que estaban curados. No fue muy beneficioso. Para esos 120 significó que, imagínate, 120 tuvieron que discipular a 3000. 12 apóstoles tuvieron que enseñarle a 3000. Significó mucha pega. No fue para su beneficio. Entonces, su misión como iglesia es recordar que en oración, dependiendo del Señor, sean guiados por su Espíritu y fortalecidos por su Espíritu para el beneficio de toda la comunidad que nos rodea y donde quiera que vayan. Mi oración es que de aquí puedan salir otros que sirvan en otros lugares. Y ustedes no le van a contar al obispo que aquí me alargué tanto. Lo hablo bien por ustedes y ustedes me van a pelar. Oremos al Señor. Padre Celestial, quiero pedirte de forma muy especial por esta comunidad de San Juan Evangelista, para que el hablar de ti a otros sea su sello, y que su vida, dependiendo de la obra de tu Espíritu Santo, sea evidente para todos quienes los conocen. Que se amen unos a otros, sabiendo que son cada uno portadores de tu Espíritu. Señor, bendícelos en su trabajo, bendice al concilio de esta iglesia. Señor, bendice sus finanzas para que puedan ocupar estos recursos para llegar a otros, para que más personas puedan conocer esta comunidad y por conocer esta comunidad te conozcan a ti. Y más vidas pueden ser transformadas y que tu nombre en esta ciudad sea glorificado. Vivimos en tiempos en donde ser cristiano y la iglesia cristiana está mal mirada y quizás en muchos sentidos estamos siendo perseguidos. Por lo tanto, Señor, te pido que tú obres en forma especial por tu Espíritu Santo para que les des valentía, les des sabiduría y les des que el fruto de estos espíritus sea abundante en ellos. Que puedan ver los dones que tú les has dado a cada uno para servir en esta comunidad. En el nombre de Jesús.